Bueno, a mí me sigue llamando la atención esta inclinación casi compulsiva de la Argentina hacia el conflicto, que ayer se consagró a partir de esta cuestión de la quita de fondos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ustedes saben que, en primer lugar, en la Argentina no hay una ley de coparticipación que regule las relaciones fiscales entre la nación y las provincias, y que esto depende de, excepto que yo me equivoque por mucho, Willy, de los vaivenes de los respectivos gobiernos. Claro. Tiene pendiente una discusión sobre la materia desde la reforma de la Constitución del año 94, ¿no? Y obviamente se ve que a nadie le conviene formalizar la cuestión, claro. Y cada vez que hay una cuestión de impuestos entre la nación y las provincias, cada gobierno va para donde le convenga, siempre por lo general tratando de subir los impuestos en vez de bajándolos, ¿no? En segundo lugar, este conflicto entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación ya venía anticipado desde el verano, es decir, desde apenas asumió el presidente Fernández, cuando la señora de Kirchner presentó su curiosa teoría sobre los jardines colgantes y los agapantos en la Ciudad de Buenos Aires. La recordamos. Cuando uno va a la capital federal, ¿quién no quisiera vivir allí, donde hasta los helechos tienen luz y agua? Cuando tenemos gente en nuestras barriadas, en el conurbano bonaerense, chapaleando agua y barro, y otra cosa además, más perversa. Bueno, a esta tesis se sumaron varias personas, Máximo Kirchner en su momento, Axel Kicillof y el propio presidente Fernández. Recordamos lo que decía en su momento Máximo Kirchner sobre la cuestión de la Ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, que tiene 4 veces más cantidad de habitantes, tiene un presupuesto de 228.000 millones de pesos. Entonces, puede pasar que muchos de ustedes o muchos vecinos de Brown, quizás de La Matanza, de Lomas, de Quilmes, van a la ciudad de Buenos Aires y ven que hasta los helechos en la 9 de julio tienen luz. Ven cartelitos de la calle iluminados. Entonces vuelve cada uno a su localidad, a su distrito y dice, che, pero ¿qué pasa en mi distrito que yo no tengo esto? Bueno, es necesario hablar con los vecinos y explicar estas desigualdades. La Matanza, con 2 millones de habitantes, tiene un presupuesto de 8.000 millones de pesos. Lomas también está en los 6.500. Entre 3 municipios que superan la cantidad de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires no llegan al 10% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. En la misma línea se expresó oportunamente el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. ¿Qué podemos hacer desde la provincia de Buenos Aires para que termine esta situación de inequidad que hace que nosotros no podamos terminar de atender las necesidades mínimas, indispensables? Hay plazas colgando de las paredes de un lado y caminos de tierra y faltan cloacas del otro. Esta idea de las plazas colgando de las paredes, la verdad que es sensacional, ¿no es cierto? Porque vas a saber qué es lo que esta gente habrá visto, ¿no? Y finalmente le puso el broche de oro a esta historia, ha sido el presidente cuando habló de la opulencia de la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que esa maravillosa ciudad que es Buenos Aires, que me enorgullece, que nos enorgullece a todos, que todos la disfrutamos, es al mismo tiempo una ciudad que nos llena de culpa, de verla tan opulenta, tan bella, tan desigual y tan injusta con el resto del país. Porque en realidad nadie se puede sentir plenamente satisfecho viviendo en un país donde en una ciudad el ingreso per cápita puede ser equiparable a la de la mejor capital de Europa y en tantos lugares del resto de nuestra patria el ingreso per cápita se puede comparar con los pueblos más pobres del mundo. Bueno, toda una teoría muy interesante respecto de que si Buenos Aires efectivamente está un poco mejor que el resto del país, la solución consistiría en arruinar a Buenos Aires, ¿no? Claro. Para que todo sea un poco más parejo. Bueno, ponele. Al mismo tiempo que se desarrollaba este conflicto visible desde el principio nomás del gobierno del presidente Fernández e incluso antes de la declaración de la cuarentena con la tesis de los agapantos, la pandemia y la cuarentena parecieron acercar al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el presidente Fernández en un camino que la Argentina realmente no había recorrido, que es el del entendimiento. Pero ese entendimiento fue al mismo tiempo boicoteado desde muchos sectores, hasta incluso tal vez de la propia oposición, pero esencialmente de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, argumentando adicionalmente a esto que Buenos Aires, además de tener plazas colgantes con helechos iluminados, era responsable de la propagación de la pandemia al resto de la Argentina
Y ustedes recuerdan toda la historia de los runners, toda esa discusión estúpida que ocurrió durante muchísimo tiempo. Al punto tal que ese entendimiento fue dinamitado de manera definitiva por diversos sectores de la vida pública argentina. Ayer, finalmente, la Cámara de Diputados consagró en el recinto lo que fue originalmente un decreto del presidente, luego se transformó en ley votada por el Senado, se votó en diputados, vuelve al Senado con algunas modificaciones. Y lo curioso del asunto es el cierre que el diputado Kirchner ofreció cuando habló en su condición, como casi siempre ocurre, no ocurrió con el presupuesto, por ejemplo, cuando el jefe de la bancada oficialista cierra el debate parlamentario con un discurso. El discurso es muy significativo. El primero que se dio cuenta de lo relevante del caso ayer fue Willy, que dijo, hey, guarda con este comentario de Máximo Kirchner, que lo recordamos rápidamente antes de cerrar este comentario. Vieron que dicen que hay una maldición en la provincia de Buenos Aires, que ningún gobernador llega a presidente. En la ciudad de Buenos Aires está la bendición de la ciudad de Buenos Aires. Pareciera que el que es jefe de gobierno llega a presidente. De la Rúa, Macri, hacen lo mismo, megacanje, blindaje, endeudamiento feroz con el Fondo Monetario Internacional. Ojalá, yo no sé si el actual jefe de gobierno será presidente o no de todos los argentinos. Ojalá sea el primer jefe de gobierno de hacer algo diferente a Macri y de la Rúa, porque cada vez que nos gobernó un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el país terminó endeudado y patas para arriba. Bueno, arrancamos este comentario comentando que Argentina tiene pendiente desde hace muchos años el dictado de una ley que regule finalmente las relaciones fiscales entre la provincia y la nación, asunto que por supuesto no ocurrió nunca y que al estar abierto obviamente produce estas clases de cuestiones. El país va por un lado o para el otro dependiendo del estado de cosas de la política y demás. Ayer Máximo Kirchner entonces pareció, conectar la idea de que los fondos van o no van de acuerdo a la condición política de precandidato o no del jefe del distrito según corresponda. Entonces, como mucha gente supone que Larreta va a ser o es una suerte de precandidato presidencial, el cierre de Máximo Kirchner pareció indicar entonces que habrá o no habrá fondos para determinadas provincias de acuerdo a las perspectivas políticas que presente el jefe de ese distrito. Creo que hay cierto consenso, respecto de que este fue el sentido que le dio Máximo Kirchner al cierre de su discurso. Fue más directo en este sentido hace unas horas, y me parece que aplica este razonamiento en este caso, el señor Diosdado Cabello, cuando dijo, el que no vota no come, ¿no? O sea, me parece que Máximo Kirchner dio demasiada vuelta para decir lo que Diosdado Cabello dijo de modo más simple, tal cual, hace horas, ¿no? Siendo que hay elecciones, obviamente, en Venezuela en el próximo domingo. Cabello dijo directamente, el que no vota no come. Yo sé que es la mujer la que se va a levantar tempranito, y va a decir en la casa, epa, a levantarse con la Diana Carabobo porque hay que ir a votar. Claro, y el que no vota no come. Para el que no vote no hay comida. ¿Ah? Yo no sé. El que no vote no come. Se le aplica una cuarentena ahí, sin comer. Bueno, hablamos al principio de esta propensión compulsiva de la Argentina hacia el conflicto, y habría que hablar de esta propensión compulsiva hacia el conflicto y hacia el disciplinamiento, que evidentemente está en la genética del kirchnerismo y que incluso se llevó puesto al propio presidente Fernández, que parecía tener otra lógica en esta historia.